Descubierto el inesperado legado de la Alfa Viuda, 25 lobos transforman su destino extraordinario. María estaba a punto de abrir un antiguo baúl polvoriento que había estado olvidado en el desván desde la muerte de su esposo. Su corazón latía con fuerza al enfrentarse a recuerdos encapsulados en ese objeto. ¿Qué otras sorpresas podría ocultar su vida ya marcada por la tristeza y la lucha? Aturdida por años de dolor y sacrificio, se sentía inquieta, un mar de emociones contradictorias inundando su mente. ¿Sería este un legado que podría transformarla? ¿O, por el contrario, traería más sufrimiento a su vida y a la de sus hijos Pedro y Sofía? Mientras se acercaba al baúl, su respiración se tornó irregular. Cada inhalación era un reflejo de su miedo. ¿Qué haría al encontrarse con los sueños de su difunto esposo? Él había sido un artista en su interior, un hombre con aspiraciones que nunca llegaron a florecer. Tenía la certeza de que esa parte de él podría condenarla a recordar todo lo que había perdido, todo lo que nunca sería. Si sus hijos se enteraban, ¿qué pensarían de ella y del esfuerzo que hacía cada día para mantenerlos a flote? Todas estas preguntas pesaban enormemente en su conciencia. Mientras abría el baúl, una olada de polvo se elevó, envolviéndola en un manto sucio de recuerdos. Un diario desgastado por el tiempo, junto a una colección de pinturas que narraban su vida familiar, salió a la luz. La ansiedad la invadió como un torrente. ¿Por qué no había encontrado esto antes? Las páginas revelaban la esencia de su hogar, las penas, los sacrificios, las luchas. Con cada palabra leída, su mente viajaba de vuelta a tiempos mejores en los que el amor no tenía límites, pero también a aquellos momentos de soledad donde su esposo ya no estaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al mirar las pinturas, su alma se agitaba entre la exaltación y la angustia. Cada trazo, cada color parecía gritarle desde el pasado. ¿Podía ella, una mujer marcada por el luto y la pobreza, hacer algo tan valiente como presentar estas obras en su comunidad? La duda le carcomía. El miedo a ser juzgada por sus vecinos y a revelar su vulnerabilidad se congelaba en su garganta. Pero recordaba las palabras de su madre. «No te dejes amedrentar, hija. Tienes el poder de cambiar tu historia». La presión creció en su interior. ¿Podría tomar el camino más fácil y dejar? Todo en el olvido, protegiendo su corazón de un nuevo dolor. Sin embargo, el legado de su esposo la llamaba, una especie de lobo atrapado en un laberinto. Se le presentaba la oportunidad de no solo transformar su vida, sino la de sus hijos. Pero, ¿estaría lista para enfrentar el juicio de quienes la rodeaban? Con cada brochazo de su vida compartida, la tormenta de inseguridad y miedo la envolvía. María se encontraba en una encrucijada, y todo parecía girar en torno a un vacío sin fin. La idea de que finalmente mostraría al mundo las verdades de su vida, tanto las brillantez de sus sueños como las sombras de sus fracasos, la consumía. ¿Podría, ante la mirada expectante de su comunidad, hallar el coraje necesario para ser vista y aceptada? Los ecos de esas preguntas flotaban en el aire, listos para confrontar su próximo paso. Mientras su corazón luchaba por liberarse de la tristeza, en su pecho comenzaba a arder una chispa de determinación, la promesa de un cambio que nunca había imaginado. ¿Sería capaz de liberarse de sus cadenas y dar un paso hacia adelante? Las páginas del diario la abrazaron con cada palabra. Las memorias de su esposo eran un recordatorio doloroso, pero también un faro de esperanza. María se sentó en el suelo, cruzando las piernas, y se perdió en las historias de amor, sacrificio y abandono que su difunto esposo había plasmado. Sus sentimientos la envolvían como un manto, pero había algo más. Detrás de cada frase había una razón para seguir adelante, un legado que requería ser honrado. Al pasar las hojas, una idea inquietante comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si pudiera canalizar el arte que había admirado a través de tantos murmullos mientras crecía?
¿Y si estas pinturas pudieran ser el vehículo para liberarse de su propio sufrimiento y al mismo tiempo darles a Pedro y Sofía una vida diferente, una vida que alimentara sus almas y no solo sus estómagos? Mientras reflexionaba, la voz de su madre resonaba en su mente. Las sombras son solo un paso hacia la luz. Las palabras endurecieron su determinación. Decidió que debía abrazar el legado de su esposo, no solo como un homenaje, sino como un llamado a la acción. Tenía que encontrar una forma de organizar una exhibición de las obras, un evento que pudiera tal vez atraer a las personas de su entorno. Con cada nuevo plan, su ansiedad se transformaba en un ímpetu irreprimible. Imaginó las paredes decoradas con las pinturas, las miradas intrigadas de los visitantes y la posibilidad de hablar sobre la vida de su esposo y sobre su propio viaje. Sin embargo, la autocrítica comenzaba a atenuar su visión optimista. La idea de enfrentarse a la gente, de manifestar esa vulnerabilidad, era aterradora. ¿Qué pasaría si se reían de ella o si no había interés? Su mente se llenaba de escenarios desalentadores. Aún así, el deseo de ofrecer algo valioso a sus hijos superaba su miedo momentáneo. Pensó en las enseñanzas transmitidas por su esposo. Él había vivido por su arte y había deseado transmitir ese legado a sus hijos. Ahora, el mismo amor por la creatividad renacía dentro de ella y parecía un acto de valentía imperativo. Pasó días organizando mentalmente lo que sería la exhibición, redactando un borrador de invitación, visualizando dónde se llevaría a cabo. Un café acogedor cerca de su casa parecía el lugar perfecto. María sabía que no podía hacerlo sola, así que comenzó a formar un círculo de apoyo. Empezó a acercarse a algunos de sus vecinos, compartiendo su idea con cautela, temiendo el juicio, pero lo que encontró fue empatía y apoyo. Esa conexión la hizo sentir menos aislada y más fuerte. Cada interacción la hacía avanzar. El camino a la autenticidad quedaba cada vez más cerca. Finalmente, después de mucho deliberar, tomó el coraje necesario para hablar con el dueño del café. Su voz temblaba cuando expuso su idea, pero al ver en sus ojos una respuesta positiva, supo que estaba un paso más cerca de concretar su sueño. Mirar la chispa de interés en el rostro del dueño la llenó de esperanza. Su corazón latía al unísono con una nueva resolución. Mientras regresaba a casa esa tarde, un torrente de emociones la abrumó. La lucha aún no estaba finalizada, la exhibición seguiría siendo un gran desafío. Sin embargo, ahora comprendía que cada paso hacia adelante era en sí mismo un acto de liberación. La incertidumbre seguía acechando a su alrededor, y el miedo de ser rechazada jamás desapareció, pero ese temor se transmutó en un poderoso motivador. Un eco constante resonaba en su mente. El momento de la verdad se acerca. Con cada trazo de pintura que pasaba por sus manos, sabía que se acercaba a la confrontación final con sus propios temores. La exhibición podría ser su oportunidad para resonar con la comunidad que tanto le había costado aceptar. Pero, ¿lograría realmente capturar el espíritu de su esposo y en el proceso descubrirse a sí misma? Al mirar las pinturas, comprendía que cada una de ellas guardaba más que arte, almacenaban la representación de una vida no vivida, un futuro que exigía ser desplegado. ¿Podría María, la forjadora de su propio camino, transformar ese sueño en realidad? Las primeras luces del día colaban su brillo a través de la ventana, despertando a María con una sensación de urgencia. Tenía que dar pasos concretos en la organización de la exhibición. La idea, un torrente de energía pura, ahora adquiría forma en su mente. Tomó un respiro profundo y se propuso dedicar la mañana a listar tareas y establecer prioridades. ¿Cuántas obras debía exponer? ¿Cómo debía distribuirlas en el espacio del café para lograr el impacto visual que anhelaba? Cada respuesta que encontraba la acercaba más a su meta, al mismo tiempo que la ansiedad crecía como una sombra persistente. Maldecía su propia falta de experiencia, sintiendo que la inseguridad acechaba, dispuesta a inyectar veneno a sus pensamientos. Pero, cada vez que empezaba a dudar, se agarraba a la memoria de su esposo, imaginando su sonrisa alentadora en cada paso adelante. Mientras escribía su lista, pudo sentir una calma creciente. Se preguntó cómo había podido pasar tantísimo tiempo dejándose llevar por la rutina y la tristeza. Esa introspección le reveló que el proceso de crear esta exhibición era, en sí mismo, un acto de resistencia frente a su propia historia.
La pintura no solo capturaba imágenes, sino que contaba una realidad que merecía ser compartida. Con cada elección que hacía, ella también renovaba su propósito. Lanzarse a la búsqueda de colaboradores para el evento se convirtió en su siguiente movimiento estratégico. Se acercó a un par de artistas locales que conocía de su comunidad, planteándoles la idea. Al hacerlo, encontró más que apoyo. Encontró personas que compartían su visión. Cada conversación la llenaba de un optimismo renovado. Estos nuevos aliados eran piezas clave en su plan, y su entusiasmo por las obras de su esposo contagiaba a María. La visión comenzaba a tomar forma, pero jamás antes había sentido la presión de cumplir con las expectativas. Conforme avanzaba la semana, la elaboración de los detalles logísticos ocupaba gran parte de su tiempo. Diseñó invitaciones, organizó las pinturas y creó un ambiente que capturara la esencia de su esposo. Sin embargo, frente al espejo de su casa, sus ojos reflejaban una batalla interna. La exhibición se acercaba y con ella, la sombra de la duda. La idea de hablar públicamente sobre los significados y emociones detrás de cada pieza comenzaba a parecerle monumental. Una tarde, mientras preparaba el discurso que debería recitar, un descubrimiento revelador la sorprendió. Al escribir sobre su esposo y reflexionar sobre su vida compartida, se dio cuenta de cuán poderoso podía llegar a ser este acto de comunicación. Era su oportunidad para revivir no solo la memoria de él, sino también su propia voz oculta que había estado sofocada por el dolor y la rutina. Esa revelación la transformó. Entendió que el miedo al rechazo podía convertirse en un motor de autenticidad. Con determinación renovada, María reunió a sus colaboradores para un ensayo general, un espacio seguro donde podría ensayar el discurso y recibir críticas constructivas. Al principio, sus palabras se deslizaron como un murmullo, pero a medida que hablaba, la calidez del apoyo los rodeó. Esta espiral de aliento le dio la fuerza para seguir. Ahora sentía que el peso del legado era también un impulso para la vida nueva que anhelaba. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la exhibición, el eco de la duda volvió a gritar en su mente. Aquella voz insistía en acordar lo que podría salir mal. Había llegado el momento de enfrentarlo. Su convicción se ponía a prueba y aún le quedaba una última pregunta crucial. ¿Podría el verdadero valor de su esfuerzo ser apreciado por quienes la rodeaban? Cuando quedó sola en su habitación, se miró al espejo y murmuró para sí misma: «Este es mi legado también, es mi momento». En su mente, el panorama se organizaba. El legado de su esposo no solo era una exhibición, era una transición hacia su propia identidad. Pero en medio de esa revelación, un mensaje en su móvil la interrumpió. Era un comentario laxante de un antiguo conocido, uno que había dejado huellas de cicatrices en su pasado. ¿Vas a exponer obras en ese café? Suena más como un suicidio artístico. Las palabras la perforaron como dagas. Una ola fría de autocrítica lavó su ánimo. Mientras el desprecio ajeno la golpeaba, María supo que el verdadero reto no era la exhibición en sí, sino levantarse de nuevo frente a la crítica y redescubrir su fortaleza. El momento de la verdad estaba a solo unos días de distancia. ¿Podría María, enfrentando el juicio y sus propias inseguridades, hallar la voz que había estado callada tanto tiempo? La exhibición se convertiría en el nuevo capítulo de su historia, pero primero debía confrontar el ecosistema de conflicto interior que había reinado en su vida. La confrontación estaba por llegar. El silencio en su habitación resonaba como un eco de su angustia. María cerró los ojos, tratando de aferrar la determinación que había sentido días atrás. Necesitaba transformar la negatividad en combustible, convertir las palabras punzantes de su conocido en una declaración de su valor. La exhibición no solo era un homenaje a su esposo, era una reafirmación de lo que significaba ser María, más allá de la sombra que había dejado el dolor. Cada palabra crítica resonaba en su mente. En lugar de ahogarse en la decepción, decidió escribir una carta a esa voz, no en busca de reconciliación, sino como un proceso de liberación personal. «Gracias por tu opinión, pero esto lo hago por mí», escribió. A medida que las palabras salían, el peso sobre sus hombros parecía desvanecerse. Había tomado la primera decisión, no permitir que otros definieran su valor.
El día siguiente marcó un cambio en su rutina. En lugar de dejar que la ansiedad determinara su jornada, trazó horarios estrictos. Estableció bloques de tiempo para trabajar en aspectos de la exhibición, pero también se dedicó a cuidar de sí misma. Decidió salir a caminar cada mañana, dejándose envolver por la luz y el aire fresco. Se sentó en una cafetería distinta, observando las interacciones que la rodeaban, sumergiéndose en un mundo que había dejado de lado por tanto tiempo. Era un acto de reclamación de su espacio, una afirmación de su existencia. Con el paso de los días comenzó a notar un cambio. La amargura de los comentarios ajenos se fue diluyendo en el aroma del café y el murmullo de risas de extraños. Su autoestima incrementó. Fue en uno de esos momentos, rodeada de desconocidos, que comprendió que su arte podría ser un espejo, no solo de su duelo, sino de experiencias compartidas. La exhibición no era solo una responsabilidad, era una oportunidad de conectar con otros, de atravesar el dolor y convertirlo en algo bello. A medida que se acercaba la fecha, sus colaboradores se convirtieron en su red de apoyo. Las reuniones se hicieron más frecuentes y, a través de sus interacciones, descubrió facetas del trabajo en equipo que no conocía. María empezaba a notar que era buena para dirigir, para coordinar, así como para escuchar. Esa apertura la llevó a una revelación. No estaba sola en su viaje, ni en su fragilidad. Cada artista tenía su propia historia, su propia lucha. Se dio cuenta de que cada risa y cada lágrima resonaban en un mismo sentido de búsqueda de identidad. Una noche, tras una delicada conversación con uno de sus colaboradores, María decidió que su discurso improvisado no sería solo un relato de su esposo, sino una carta abierta a la vulnerabilidad que todos enfrentan. Así, empezó a escribir un nuevo guión, uno que sintetizaba sus emociones más profundas, no solo sobre el amor y la pérdida, sino sobre la perseverancia y la autenticidad en el arte. Las horas se deslizaban entre ensayos y reescrituras. Cada vez que se le pasaba por la mente el viejo comentario, lo dejaba ir como una hoja llevada por el viento. En su lugar, visualizaba a las personas que acudirían a ver su exhibición. Amigos, familiares y desconocidos, todos dispuestos a conectarse a través del arte que tanto había significado. La noche previa a la inauguración, María se sentó frente al espejo, observando la mujer que se reflejaba en él. Sus ojos brillaban con un nuevo propósito, una llama que no había sido alimentada en años. Sin embargo, también sentía una última ola de nervios que amenazaba con borrar su determinación. No sabía cómo reaccionarían las personas ni qué esperar del evento. El día de la exhibición finalmente amaneció, y con él la tensión dejó de ser una sombra, convirtiéndose en un canto de posibilidades. Mientras se preparaba, un último pensamiento la asaltó. ¿Podría realmente abrir su corazón ante un público desconocido, revelar su propia historia y con ello su nueva voz? Se detuvo un instante, tomando una respiración profunda. Necesitaba enfrentarse a lo que vendría, no para demostrar su valía, sino para ser auténtica, sin miedo. Con un ligero temblor en la mano, abrió la puerta y dio el primer paso hacia lo desconocido. El eco de sus pensamientos resonaba con más fuerza que cualquier crítica. «Este es mi legado», repitió, sintiendo cómo su espíritu se elevaba con cada paso. El momento de verdad no solo llegaba con la inauguración, sino con la oportunidad de redescubrir quién era, más allá de cada adversidad. Aunque la exhibición estaba a punto de comenzar, dentro de ella, el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Acaso se atrevería a liberar todo lo que llevaba dentro? La respuesta surgiría en breves momentos, cuando el público finalmente cruzara la puerta. A medida que María cruzaba el umbral de la sala, el murmullo de voces se intensificó, llenándola de un nerviosismo palpable. Sin embargo, esa inquietud se transformó rápidamente en una curiosidad voraz por lo que iba a compartir. Observó las paredes adornadas con sus obras, cada una de ellas un reflejo de su viaje interno. Momentos de risa entre lágrimas, luchas convertidas en color. No era solo una exhibición, era un testimonio de su transformación. Mientras la gente comenzaba a entrar, María sintió que el tiempo se ralentizaba. Las miradas se posaban en sus creaciones, sus pequeñas historias expuestas al mundo.
Recogió cada mirada como un regalo, una oportunidad para conectar, no solo para mostrar su talento, sino para compartir su esencia. Esa revelación la llenó de una seguridad nueva, una que no dependía de la validación externa, sino de su propio reconocimiento de lo que había logrado. El primer contacto fue un diálogo íntimo con un extraño que admiraba una de sus pinturas. ¿Qué te inspiró a crear esto?, le preguntó, y María se encontró hablando apasionadamente sobre el proceso detrás de la obra. A medida que narraba su experiencia, las palabras emergían con una fluidez que nunca antes había experimentado. Cada frase que pronunciaba se sentía como una pieza más de un rompecabezas que finalmente encajaba. Su dolor, su lucha, su arte. La conexión se encendió instantáneamente, como si compartieran un hilo invisible que unía sus vidas. Sin embargo, mientras disfrutaba del intercambio, una sombra de duda se deslizó por la mente de María. ¿Realmente estaba siendo auténtica o solo repitiendo lo que otros querían escuchar? Esa pregunta la golpeó con fuerza. Se dio cuenta de que, aunque estaba haciendo avanzar su voz, aún había partes de ella que seguían atrapadas en el miedo a la crítica. Esa reflexión la obligó a indagar más profundamente en sí misma. María se acercó a su equipo de colaboradores, los mismos que habían estado a su lado durante todo este proceso. ¿Puedo mejorar? ¿Qué les gustaría escuchar de mí? La pregunta resonó en la habitación y las respuestas variaron entre la admiración por su valentía y la sugerencia de que profundizara en sus emociones. Cada comentario se convirtió en un hilo adicional que tejía su historia, una red de apoyo que alimentaba su determinación. Una vez superadas las primeras interacciones, María sintió un impulso de involucrarse más. Decidió improvisar en su discurso. En lugar de seguir un guión estricto, optó por dejar que sus emociones fluyeran. Vengo aquí no solo para compartir el legado de mi esposo, sino también para recordarle a cada uno de ustedes que su historia importa. El amor y la pérdida son amplios, pero cada uno de nosotros tiene en su corazón el poder de decidir cómo se transforman esas experiencias. Mientras hablaba, su voz resonaba con cada resonancia de verdad que sentía. Se estaba convirtiendo en la narradora de su propia vida, no solo de un capítulo, sino de su novela completa. Este acto de valentía despertó algo en la audiencia. Las reacciones fueron inmediatas, la risa, las lágrimas, los susurros de reconocimiento. Estaba creando un espacio donde la vulnerabilidad era bienvenida, un lugar donde el arte no solo se apreciaba, sino que también se comprendía. A medida que la noche avanzaba y las interacciones se multiplicaban, María comenzó a percibir pequeños detalles. El brillo en los ojos de los asistentes, las sonrisas que emergían entre la multitud. Era como si cada conexión la empujara un paso más hacia su propia sanación. La exhibición se transformó en un acto compartido, una experiencia colectiva que la elevaba y la reafirmaba en lo que había sido y lo que estaba por llegar. Al cierre de la velada, María sintió una energía renovada. No solo había compartido su legado, sino que había abrazado su historia con una sinceridad que dejó huella. Salió de la sala llena de conversaciones, agradecimientos y nuevas promesas de conexión. Sin embargo, al cierre de la velada, María sintió una energía renovada. No solo había compartido su legado, sino que había abrazado su historia con una sinceridad que dejó huella. Salió de la sala llena de conversaciones, agradecimientos y nuevas promesas de conexión. Sin embargo, al mismo tiempo, una inquietud persistente la acompañaba. Aunque había encontrado su voz, había un eco insuficiente. Cuando pidió un último brindis con su equipo, surgió la pregunta: ¿qué haremos con esto? En su interior, supo que el viaje apenas comenzaba. Las identidades y las luchas humanas son vastas, pero ¿sabía realmente cómo aprovechar este momento para transformar su arte en algo más? ¿En una plataforma genuina para otros? El eco de las preguntas giraban en su mente. La verdad seguía ocultándose entre la bruma de sus emociones. Su respuesta a esa inquietud se daría en breve, un nuevo capítulo que anhelaba escribir, pero esta vez sería con trazos más audaces y decisiones más profundas. ¿Está María lista para transformar su legado en un movimiento que trascienda su historia personal? La respuesta, cargada de posibilidades, estaba en el aire a la espera de ser revelada.
María despertó al día siguiente con la sensación inconfundible de que algo había cambiado en su interior. La exhibición no solo había sido un repaso de su pasado, sino una revelación que comprometía su futuro. Se sentó en su estudio, rodeada de lienzos en blanco, y empezó a pensar en el legado que podía construir, uno que impactara no solo su vida, sino también la de aquellos que aún no conocía. Decidió que no se podía quedar en la mera expresión artística. Su experiencia, su lucha, todo lo que había compartido debía llevarse más allá. La idea comenzó a germinar en su mente. Si había sido capaz de tocar a aquellos extraños en una sala, ¿qué sucedería si extendía esa conexión a un público más amplio? Comenzó a hacer una lista de ideas que combinaran su arte con formas de empoderamiento. Se imaginaba organizando talleres donde otros pudieran expresar su dolor a través de la pintura, espacios donde cada trazo pudiera ser un paso hacia la sanación. Pero esa visión no solo era esperanzadora, estaba cargada de incertidumbres que la hicieron vacilar. La posibilidad de abrir un camino para otros implicaba un compromiso genuino. María se preguntó si estaba dispuesta a sacrificar la comodidad de su mundo actual para arriesgarse a ser vulnerable una vez más. Una sombra del miedo a fallar se asomó, y sin embargo, otro sentimiento la empujaba. Un deseo irrefrenable de superarse. Después de unos días de reflexión, María se reunió de nuevo con su equipo. «Quiero hacer algo más. No se trata solo de mí, se trata de todos nosotros», les confesó. A medida que sus colaboradores la escuchaban, un destello de entusiasmo iluminó la sala. Comenzaron a discutir cómo podían implementar esa idea, cómo cada uno podría contribuir a darle forma a un programa que no solo hablara del arte, sino que lo usara como herramienta de sanación. Sin embargo, una inquietud persistía en su mente. Tenía que lidiar con el recuerdo de su esposo, la sensación constante de no querer apropiarse de un dolor que no era solo suyo. Pero esa lucha, en lugar de paralizarla, se convirtió en una fuente de energía. Al compartir su historia, tal vez también liberaría a otros de la propia carga que llevaban. Un día, mientras pintaba en su estudio, se dio cuenta de que su arte había evolucionado. Ya no eran solo colores en un lienzo. Ahora contaban historias de resiliencia, momentos de profunda conexión y transformación. Con cada pincelada, la idea de un movimiento artístico compartido se fue solidificando. «Seré la catalizadora de este cambio», pensó con determinación, eligiendo vivir como un ejemplo para los demás. Sabía que esta dirección implicaba más que simplemente crear arte, significaba abrir un espacio sano, seguro y auténtico para que otros también pudieran explorar sus emociones y contar sus historias. Mientras tanto, empezaba a trazar un plan sobre cómo lanzar este proyecto. Decidió armar una presentación en un próximo encuentro, donde podría compartir no solo su visión, sino también la profundidad de sus intenciones. Pero en ese proceso, el eco de sus dudas la acompañaba, recordándole que la percepción ajena sobre su propósito podría ser diversa. La noche antes de la reunión, sumergida en pensamientos contradictorios, se preguntó, ¿realmente estaba lista para dar este salto al vacío? Los miedos la rodeaban, la inseguridad sobre la capacidad de materializar esa visión la vencía. Aún así, había algo dentro de ella que insistía en que debía intentarlo. «Había llegado el momento de enfrentar mis miedos», murmuró para sí misma, en un acto de autoempoderamiento que solo ella podía comprender. La conexión con su arte estaba por convertirse en un movimiento más grande que su propia historia, pero primero tendría que enfrentarse al silencio que aún la oprimía sobre el escenario. Mañana comenzaría la fase real de su transformación, iniciando un camino hacia lo inesperado. ¿Podría la mezcla de su legado personal y su nuevo propósito darle un sentido más profundo a la misión que había comenzado? La certeza de su voz resonaría en la sala de la próxima reunión, pero el temor a lo que pudieran decir le robaba el aliento. Sin embargo, una cosa era segura: el despertar de su verdadera capacidad estaba a la vuelta de la esquina. María se despertó. La luz del día se filtraba por las ventanas de su estudio. El aire era fresco, casi como un preámbulo a una nueva oportunidad. La presentación estaba aún grabada en su mente, cada palabra meticulosamente diseñada para transmitir no solo sus intenciones, sino su corazón. Era un reconocimiento personal y una definición clara de su propósito.
Esa mañana se sintió como una artista en la cúspide de su creatividad, lista para plasmar su visión en el lienzo de su vida. Mientras preparaba sus materiales de trabajo, se dio cuenta de que su proceso creativo era un camino de doble sentido. Debía ser ella misma la primera en enfrentarse a sus demonios. ¿Qué significaba realmente abrir su espacio al mundo? La pregunta la inmovilizaba y al mismo tiempo alimentaba su deseo de ser una guía. La conexión que buscaba no solo dependía del arte, era también una conexión emocional que debía presentar con valentía. Llegó el momento de reunirse con su equipo. Al entrar en la sala, el aire parecía pesarlo todo. Las miradas curiosas de sus colaboradores eran una mezcla de expectativa y algo más, quizás preocupación. Antes de comenzar a hablar, tomó una respiración profunda, permitió que el silencio se asintiera un instante. Fue un acto de autonomía, sería su momento. Gracias por estar aquí, comenzó con una voz firme. Hoy quiero hablar sobre cómo transformaremos nuestra pasión por el arte en un viaje colectivo hacia la sanación. Cada palabra emanaba de su convicción y comenzó a presentar los talleres que había imaginado. No solo sería un espacio de creación, sino un refugio donde la vulnerabilidad y la fragilidad se convertirían en la fuerza impulsora. Al observar las reacciones de su equipo, notó que algunos se mostraban intrigados, otros dudosos. Su corazón latía con fuerza al ver que la emoción podía ser contagiosa. Sin embargo, al finalizar la presentación, una voz discordante emergió de entre sus colaboradores. Era Javier, uno de los integrantes más críticos del grupo. María, no estoy seguro de que esto funcione. Usar el arte como terapia es un enfoque complicado y, honestamente, me preocupo que estemos cruzando líneas que no deberíamos, dijo con sinceridad brutal. Las palabras de Javier resonaron en la sala. Un silencio incómodo se apoderó de cada rincón, y María sintió cómo las dudas regresaban a su mente como sombras acechantes. Sin embargo, en lugar de ceder al pánico, decidió enfrentarlo. Entiendo tus preocupaciones, Javier, respondió con calma. Este proyecto no es solo un experimento, es una manera de compartir historias. Estoy dispuesta a escuchar todas las críticas, pero también creo que enfrentar el dolor es parte fundamental de la vida. Si no lo hacemos, ¿cómo ayudaremos a otros? Las palabras se vertieron de sus labios con un tono decidido. Una nueva determinación había encontrado su lugar. La conversación se tornó más profunda y otros comenzaron a unirse al debate. María absorbía cada opinión, cada duda. Aquel espacio se estaba convirtiendo en el espejo que necesitaba para seguir adelante. A medida que la reunión avanzaba, el escepticismo se convirtió en curiosidad y la curiosidad eventualmente se transformó en entusiasmo. Las ideas afluían y María sentía que estaba construyendo algo que iba más allá de su arte. Se estaba tejiendo un verdadero tejido emocional, donde cada hilo contaba una historia única. Sin embargo, al final del día, mientras recogía sus materiales y se preparaba para salir, las sombras de la inseguridad empezaron a manifestarse nuevamente. ¿Podía realmente llevar a cabo este compromiso emocional? ¿Podían sus colaboradores sostener el peso de la vulnerabilidad que proponía? Afuera, el viento soplaba con fuerza, como si el mundo le recordara que el viaje apenas comenzaba. María se enfrentó al reflejo en la ventana, una artista marcada por la desconfianza, pero también por un fuego renovado de propósito. La idea de ser una facilitadora le parecía tan liberadora como aterradora. Sabía que la siguiente reunión sería decisiva. Tenía que estar lista para no solo defender su visión, sino para desmantelar cualquier resistencia que surgiera. La imagen de ella misma, de pie, frente a un grupo de extraños, guiándolos en su camino hacia la autodefinición a través del arte, pulsaba en su mente. La verdadera transformación había empezado, pero, sobre todo, le preocupaba si el legado que deseaba construir realmente sería comprendido y aceptado. Mientras dejaba el estudio, una pregunta la acechaba. ¿Podía realmente llevar a otros hacia la sanación sin caer en sus propias cicatrices? El impulso de enfrentarse a su propia vulnerabilidad estaba latente y la inminente confrontación con su pasado estaba cerca.
El reto no solo sería en la sala de reuniones, sino en el corazón de esta singular misión. El día siguiente llegó con un claro sentido de urgencia. María se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. La noche anterior había reflexionado sobre el camino que deseaba trazar. Las preguntas del día anterior aún pesaban en su mente. ¿Sería capaz de crear un espacio seguro para sus colaboradores y para sí misma? Esa dualidad era un dilema que la inquietaba profundamente. Mientras se preparaba para la reunión, se observó en el espejo. Notó las líneas de preocupación en su frente y el brillo de desafío en sus ojos. Se dio cuenta de que ese encuentro era más que una simple presentación, era la oportunidad de probar su valía, de demostrar que ella no solo era una artista, sino también una líder. Al llegar, las miradas que le recibieron eran más expectantes que antes. María había sentido en las palabras de Javier la división que se había gestado. ¿Podría realmente unir al equipo a través del arte? ¿O su búsqueda de sanación sería vista como una quimera? Esa incertidumbre latente martillaba en su mente mientras se preparaba para hablar. Hoy, comenzó, quiero que juntos exploremos no solo el arte como una herramienta de expresión, sino como un vehículo para la sanación. Pero antes de seguir, quiero que reflexionemos sobre nuestras propias narrativas. María propuso un ejercicio. Cada uno debía compartir un momento difícil que había enfrentado en su vida y cómo encontraron vías de expresión a través del arte. Las palabras fluyeron. Conflictos y alegrías emergían, tejían entre risas y lágrimas una red de vínculos que comenzó a desvanecer el escepticismo. Viendo cómo sus colaboradores se abrían, su confianza creció. En esos momentos se conocieron no solo como artistas, sino como seres humanos de historias entrelazadas. No obstante, la resistencia de Javier persistía. Después de varias intervenciones emotivas, no pudo evitar comentar: «Esto es hermoso, María, pero abrir esa puerta puede ser muy arriesgado. Se trata de experiencias muy profundas. ¿Estamos preparados para lidiar con las consecuencias?». María sintió que sus palabras le atravesaban, como un golpe inesperado. Su corazón se aceleró. Tenía que hacer lo que le había propuesto a su equipo, enfrentarse a su propia vulnerabilidad. Era el momento de ser honesta sobre su propio dolor. «Tienes razón, Javier. Estoy aquí también porque yo misma me he enfrentado al miedo de abrir mi sombra. He perdido seres queridos, y en esa oscuridad el arte ha sido mi refugio. Pero al mismo tiempo he descubierto que la vulnerabilidad es el primer paso hacia la fortaleza. Solo cuando supimos unir nuestro sufrimiento y convertirlo en expresión, empezamos a tomar control de nuestra historia». Los ojos de su equipo estaban fijos en ella, casi como si pudieran ver su lucha. La certeza de María comenzó a calar hondo, y por primera vez los rostros de sus colaboradores mostraban no oído la duda, sino un interés genuino. Al final de la reunión, Javier se acercó a ella. Su expresión era diferente, más suave. «María, te respeto. Tal vez este enfoque no sea lo que yo esperaba, pero puedo ver cómo te afecta. Quizá necesitamos darle una oportunidad». Las palabras de Javier resonaron en su pecho como un eco de aceptación. Había comenzado a construir el puente que tanto anhelaba. Sin embargo, sabía que esto era apenas el comienzo. Cuanto más profundo se adentraba en el proceso, más se encontraba acompañada por sus propios miedos. Esa noche, una idea nueva surgió en su mente. Había recibido críticas constructivas, pero sentía que necesitaba algo más, una forma tangible que solidificara su visión. La posibilidad de incluir el arte visual en discusiones profundas le daba una nueva dirección. A medida que se adentraba en esas nuevas ideas, un rayo de ensueño brillaba en su corazón. Sin embargo, al mismo tiempo, un nuevo temor se insinuaba. ¿Estaba lista para la resistencia que surgiría en cada paso del camino? La lucha interna entre avanzar y retroceder se convirtió en un ciclo, y logró notarlo. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar por esta transformación? Mientras revisaba sus notas, ya con planes para la próxima reunión, una sensación de adrenalina la invadió. La construcción de su legado no solo dependía del arte, sino de su capacidad para permanecer firme frente a la adversidad.
El viento soplaba con suavidad, y María supo que el verdadero desafío estaba a punto de llegar, un proyecto sin precedentes en su vida personal y profesional. Tenía que estar lista para las reacciones, las historias que nunca había contado, compartido, los límites que aún no había cruzado. La próxima reunión sería clave, y sabía que, más allá del arte, lo que de verdad necesitaba era un enfrentamiento con sus propias cicatrices. La preparación para ese inevitable encuentro se convirtió en su nuevo mantra. ¿Cómo haría frente a la tormenta que se avecinaba? ¿Podrían sus colaboradores hallar en sus historias la fuerza necesaria para comenzar juntos esta travesía? El eco de sus pensamientos resonaba en su mente. Un desafío monumental la esperaba, y la pregunta era clara. ¿Estaba realmente lista para asumir el costo de su aspiración? El día que se aproximaba era crucial. María sentía en cada fibra de su ser que el momento de la verdad había llegado. Ese evento no solo involucraba a sus colegas, sino que tocaba un nervio mucho más profundo en su interior. Su mente palpitaba con la expectativa de una transformación, y al mismo tiempo el dolor del miedo se anidaba en su pecho. ¿Podría realmente llevar a su equipo a un nivel de apertura y vulnerabilidad que ella misma apenas empezaba a explorar? En las horas previas a la reunión, su mente se debatía entre la emoción y la preocupación. Estaba decidida a implementar su idea de un espacio visual donde el arte se convirtiera en el lenguaje para afrontar su dolor compartido. Comenzó a dibujar posibles escenarios, imaginándose en el centro de un círculo de creatividad donde cada miembro aportara su historia en forma de imágenes, esculturas o cualquier disciplina artística que resonara en sus corazones. Pero al mismo tiempo, los recuerdos de su infancia volvían a invadir su mente. Esas tardes llenas de risas, pero también de sombras y silencios que nunca le permitieron expresarse del todo. ¿Cómo se atrevería a guiar a otros si ella misma había estado atrapada en su silencio tanto tiempo? Esa reflexión la llevó a cuestionar si realmente poseía la autoridad emocional para liderar un viaje de sanación. A medida que el reloj avanzaba, su ansiedad se transformó en determinación. Fue a su estudio, un espacio que ella había moldeado con tanto amor y esfuerzo. Allí, rodeada de lienzos y pinceles, comenzó a expresar sus sentimientos a través de la pintura. La paleta de colores vibrantes que utilizaba fue un reflejo de su lucha interna. Cada trazo era una declaración de intenciones, un grito silencioso con cada capa de acrílico. Mientras trabajaba, las inseguridades se disolvían poco a poco, dando paso a un impulso renovado. Finalmente, llegó el momento. En la sala de conferencias, el aire estaba cargado de expectativa. Sus colaboradores se acomodaron en círculo, sus miradas fijas en ella. María respiró hondo, sintiendo la energía de la sala, y comenzó a compartir su propuesta de una exploración artística de la vulnerabilidad. Les habló de la necesidad de crear un mural en el que cada uno pudiera plasmar sus experiencias. De inmediato surgieron reacciones diversas. Algunos escuchaban atentamente, otros mostraban escepticismo. Javier, aún presente tras la reunión anterior, le hizo un gesto de rechazo. Esto, lejos de desalentarlo, avivó su determinación. María se dio cuenta de que la resistencia podía también ser una oportunidad. Se enfrentó a Javier y le dijo con firmeza: abordar el dolor no significa quedarnos atrapados en él, es una invitación a liberarnos. Si tú no crees que esto pueda funcionar, me gustaría saber por qué. Tu perspectiva es valiosa y podría ayudarnos a construir algo más sólido. Sorprendido, Javier la miró, sopesando sus palabras. Había una sinceridad en su voz que rompió un poco la coraza que había levantado. Después de un momento de reflexión, él respondió: puede que tengas razones, pero el riesgo es que el arte puede abrir puertas que muchos preferirían mantener cerradas. No estoy seguro si todos estarán dispuestos a compartir. María entendió que el miedo de Javier era compartido por otros y que su papel como líder incluía reconocer esas preocupaciones. Así, modificó su enfoque y sugirió: comencemos con una pequeña actividad, quizás una simple imagen o palabra que represente lo que cada uno siente. No hay presión, solo una invitación a comenzar a abrirse.
Los murmullos cesaron lentamente y uno a uno los miembros del equipo comenzaron a participar. Las paletas de colores y los materiales artísticos se distribuyeron, y poco a poco se comenzaron a escuchar las primeras risas nerviosas, intercaladas con la tensión que emanaba del grupo. María observaba cada movimiento, cada gesto, emocionada y asombrada ante la transformación gradual del ambiente. Sin embargo, en medio de las risas y hasta el momento de conexión nacido de la actividad, una sombra de inseguridad surgió. La supervisoría de la sesión le pareció infinitamente más pesada. ¿Estaría realmente preparada para ayudarles a ir más allá de lo superficial? Su mente giraba, su corazón acelerado. Mientras el tiempo avanzaba, la inquietud se hacía más prominente, iluminando la fragilidad de su misión. Ella podía sentir que este miedo, aunque era incómodo, también podría ser el puente hacia un cambio duradero. Y justo cuando iba a dar un paso hacia adelante, un golpe inesperado sonó. La puerta se abrió brusca y repentinamente. Alguien entró, interrumpiendo la atmósfera. Sin poder contener la respiración, María se dio cuenta de que su encuentro había tomado un rumbo inesperado, y la mirada que se cruzó con la suya era conocida. Era alguien de su pasado, alguien que podría transformarlo todo. El eco del antiguo dolor estaba por volver a resonar, y María sabía que no solo su viaje estaba a punto de intensificarse, sino que toda su historia estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo. ¿Cómo lidiaría con este regreso? ¿Sería capaz de enfrentarlo ahora que había comenzado a abrir sus propias puertas? María respiró profundamente al ver la figura familiar que cruzaba la puerta. Era Clara, una amiga de la infancia con quien había compartido risas y secretos, pero también un pasado de angustias y recuerdos dolorosos. Su corazón se agitaba, sabía que la presencia de Clara cambiaría todo lo que había construido durante estos últimos meses. Aquella mujer, con quien había compartido la complejidad del dolor, ahora parecía irrumpir en su nuevo comienzo. ¿María?, preguntó Clara, su rostro mezcla de sorpresa y curiosidad. El murmullo del grupo se detuvo y todas las miradas se fijaron en aquel inesperado reencuentro. María sintió que el tiempo se detuvo. Años de separación, de ensueños y expectativas se agolpaban entre ellas. Sin embargo, en lugar de dejar que el miedo y la incertidumbre la paralizaran, decidió actuar. «Clara, ¿cómo has estado?». Su voz resonó cálida, aunque su interior temblaba por la mezcla de emoción y miedo. Clara sonrió, pero en sus ojos había una profundidad que solo María podía reconocer. Había cambios en su amiga, y sabía que su regreso no era solo una visita casual. «Vine a verte, a ver cómo estás, llevar un mensaje también», respondió Clara, rompiendo la tensión en el aire. María notó el trasfondo en sus palabras, una carga que podría traer consigo esperanza o un nuevo reto. El grupo de colaboradores observaba la interacción, algunos murmullando entre sí. El lugar, en medio de la incertidumbre, se había transformado en un espacio dinámico y vulnerable. María sintió que era el momento ideal para abrir el diálogo no solo con Clara, sino con todos. «Hoy estamos aquí trabajando en un proyecto sobre arte y vulnerabilidad. Tal vez puedas unirte, Clara. Nos gustaría conocer tu historia también», invitó María mirándola a los ojos. La invitación estaba cargada de honestidad y un deseo genuino de tejer conexiones. Clara parecía sorprendida, pero se acercó un paso más. «Me gustaría, de verdad, creo que es justo lo que necesitaba. Estaba en un lugar oscuro, pero no sabía si era el momento de dar este paso», confió. Un silencio atravesó nuevamente la sala, pero esta vez era un silencio de entendimiento, una invitación a compartir y conectar. María lo sintió por dentro. Este reencuentro había conectado un hilo de su pasado al presente. Había recorrido un camino, pero ahora sabía que su historia no podía ser completada sin la voz de Clara. «Nadie aquí está solo en esto», dijo María. «Tú, Clara, y todos nosotros tenemos algo que decir, y si nos unimos podemos dar un sentido nuevo a nuestro dolor». Clara tomó un respiro profundo, su voz temblando ligeramente. «Siempre me he sentido fuera de lugar, como si no tuviera el derecho a experimentar la tristeza o el dolor. Al escucharte, María, me doy cuenta de que quizás ese es el primer paso,
compartirlo. Quizás el arte sea ese puente que todos necesitamos. A medida que Clara compartía su historia de sufrimiento y sanación, la salón se tornó en un escenario de conexión sincera. El grupo se animó a hablar sobre sus propios pesares, contagiados por la sinceridad que circulaba en el aire. Las paletas de colores fueron abandonadas para dar lugar a palabras llenas de emoción y significado. Cada uno comenzó a reconocer el poder que había en lo colectivo y en la transformación personal. María escuchaba intensamente, sintiendo una oleada de satisfacción y realización personal. Había dado un gran salto, ofreciendo su propio miedo y vulnerabilidad, y ahora eso estaba conduciendo a otros a hacer lo mismo. Había encontrado su voz y, en consecuencia, había dado a muchos la oportunidad de encontrar la suya. La reunión culminó en una lluvia de ideas, donde comenzaron a brotar proyectos en conjunto. Clara fue integrada no solo como participante, sino como una pieza fundamental del proyecto que se avecinaba. María se dio cuenta de que su vida se había transformado en un lienzo que aún permanecía en blanco, listo para ser plasmado. El grupo empezaba a construir algo más profundo, donde el arte se convertía en un medio para sanar, para dialogar y para crecer. Finalmente, al cerrar la reunión, María sintió que el pilar que había sentido tembloroso ahora era fuerte y sólido. Había recorrido un camino suficiente como para atreverse a soñar en grande. Había logrado fusionar su propio legado con el de los demás, creando un espacio donde el arte y el corazón podrían palpitar al unísono, nutridos por la vulnerabilidad. La incertidumbre había mutado en un presente lleno de posibilidades. Mientras observaba a cada uno de los colaboradores al despedirse, supo que este era el comienzo de algo extraordinario en su vida. Había enfrentado sus propias sombras y había encontrado no solo su voz, sino la capacidad de crear un legado que resonara más allá de ella misma. Por fin, experimentó una confianza renovada. No solo había conquistado sus miedos, sino que se había convertido en la forjadora de una nueva narrativa, no solo para ella, sino también para aquellos que buscaban un lugar seguro para contar su historia. La vida que había sentido tan vacía se transformó en un viaje de autenticidad. Los fantasmas de su pasado ya no podrían frenarla, pues María estaba lista para construir un futuro donde el arte no solo representara su dolor, sino que también iluminaría el camino hacia la sanación y la conexión humana. ¿Te ha emocionado esta historia de superación? Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que tocarán su corazón. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan descubrir este viaje de transformación. Comenten sus reacciones y teorías y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerda, este es el momento de mostrar su apoyo.